Bueno, estamos con el profesor Pablo Kramer en el marco de una visita a la universidad por temas de ciencia abierta, estudios de la ciencia, estudios sociales de la ciencia. Y bueno, un tema interesante acá es la sociología cumple 30 años, ¿no? La Escuela de Sociología de la Universidad de Frontera y puede ser un buen pretexto, ¿no? Para preguntarnos cuáles son, en tu opinión, cómo ha cambiado, ¿no? Cuáles son los temas, las prioridades, las principales discusiones en los estudios sociales de la ciencia, particularmente en América Latina, ¿no? Creo que es un tema interesante de conversar. Sí, bueno, los últimos 30 años, es decir, hablamos más o menos de principios de los años 90, Claro. ¿no? Yo creo que es un poco, en esa época había algunos trabajos de estudios sociales de la ciencia, sobre todo había habido, bueno, esas primeras aproximaciones de lo que llamamos el pensamiento latinoamericano, que eran de los años 60 y sobre todo fin de los 60 y principio de los 70. Pero después hubo como un periodo donde había muy poquita gente que trabajaba. Estaba Ebre Suri en Venezuela, habían empezado en Brasil, en Campinas, con un posgrado en política científica. Hasta el día de hoy existe. ¿Cómo? Que hasta el día de hoy Claro, funciona. que todavía funciona. Y había alguna gente que estaba trabajando en México, como León Olivé. Yo diría que en esa época lo que hubo es una especie de recepción de lo que fue la sociología de la ciencia europea, ¿no? En particular, bueno, tuvo mucha influencia los primeros trabajos de Latour, creo que es cuando empezó a leerse, pensando en el fin de los años 80, más o menos, claro, que empezó a leerse, bueno, la vida del laboratorio de Latour, y ahí se descubrió todo un mundo donde los sociólogos, los antropólogos, podían meterse dentro de los laboratorios de investigación científica y descubrir que ahí había un conjunto de relaciones sociales, que no era solamente el descubrimiento de la verdad, ¿no? Sino que uno podía meterse ahí adentro y ver qué pasaba. Y después todos los estudios de controversias que venían más de la tradición inglesa, me parece que se descubrieron, digamos, se descubrió toda esa nueva sociología de la ciencia, lo que podría llamarse una nueva sociología de la ciencia en relación con la sociología más tradicional de Merton de los años 50, 40, 50, 60, y sobre todo centrada en cómo se produce el conocimiento. No vista desde afuera, sino vista desde adentro de los lugares donde se produce el conocimiento. Mira, interesante porque lo que tú decías, la tradición de pensamiento latinoamericano en ciencia, en el fondo es una tradición desde los 60 que dice cuáles son las condiciones estructurales que impiden el desarrollo, y luego un pensamiento normativo en el sentido de qué habría que hacer para que la ciencia aporte al desarrollo de la región, digamos, o de los países o de las sociedades latinoamericanas. Sí. Cambio este giro de los 90 que tú estás comentando, es un giro más hacia una mirada exploratoria, ¿no? O muy empirista, por así decirlo. Sí. Y sobre todo, dejar de pensar lo que se supone que los científicos hacen o deberían hacer, claro, para ir a observar qué es lo que realmente hacen. ¿No? Y entonces ahí uno empieza a descubrir un montón de cosas. Sobre todo cuando eso se empieza a... Esos estudios se hicieron, Latour lo hizo en California. Bueno, en California se hicieron los tres primeros, ¿no? El de Lynch, el de Karin Knorr, el de Latour, y después el de Sharon Trawick, que también lo hizo en esa misma época. Pero eran todos en países muy desarrollados, ¿no? El director del primer nivel. Claro, el director del laboratorio donde estuvo Latour tuvo el premio Nobel unos años después. Y entonces el desafío era, bueno, vamos a observar una ciencia menos desarrollada y ver qué características tiene. Y entonces ahí uno abre, digamos, ese espacio y se empezaba a encontrar con cosas como, bueno, ¿dónde estudiaron esta gente? Entonces, ¿qué relación tenía esta gente con sus colegas del mundo más desarrollado? ¿Cómo surgen las tradiciones de investigación? ¿No? Y cómo lidia uno con la falta de recursos, que es también una forma de creatividad que
que uno no levanta la mano y tiene un montón de recursos a su disposición, sino que tiene que negociar, hacer ciencia en condiciones, digamos, más precarias. Yo me acuerdo siempre de la autobiografía de Luis Leluar, que fue un premio Nobel argentino, que decía que necesitaban una centrífuga refrigerada. Y la hicieron con un viejo lavarropas al que le metieron cubitos de hielo, ¿no? Y entonces, un poco esas eran las condiciones que nosotros teníamos que explicar y tratar de entender. Y sobre todo, bueno, esa ciencia medio hecha con condiciones bien diferentes, bueno, ¿qué papel podía desempeñar en las sociedades latinoamericanas? ¿No? ¿Qué aporte puede ser el desarrollo? Y este es el problema que tú lo has tratado, el problema de la integración subordinada a la agenda internacional, ¿no? Sí. Es un tema que ya se empieza a detectar y a trabajar en los 90, porque más en un momento de globalización, donde las políticas tecnológicas, las políticas científicas se anidan rápidamente, ¿no?, a las políticas industriales de toda América Latina, en esta nueva oleada. Sí. Igual todavía son políticas un poco incipientes, ¿no? Y muy poco vinculadas al desarrollo industrial. Pero es muy interesante, en esa época nuestra colega Eve Suri propone en los años 80, 83 me parece, el concepto de ciencia periférica, ¿no?, que después lo trabajamos muchos otros, como mi amigo Marcos Cueto, que dice, bueno, puede haber excelencia científica en la periferia. Y él encuentra algunos casos, trabaja sobre todo el caso de Bernardo Ussay en Argentina, que también fue un premio Nobel, y entonces él dice, bueno, aún bajo condiciones adversas puede haber, digamos, excelencia científica. Sin embargo, eso que parecía posible en los años 40, 50, más adelante, cuando la ciencia mundial globalizada se industrializa, quiero decir, empieza a ser muy dependiente de instrumentos estandarizados, ¿no?, donde hay que incluso en un paper poner la marca de instrumento que se usa y cómo fue calibrado. Bueno, uno no puede poner que estuvo trabajando con una centrífuga refrigerada marca Whirlpool, ¿no?, o una cosa así. Entonces, ahí se van marcando como ciertos límites. Y es muy interesante ver, bueno, cómo son las negociaciones de los científicos latinoamericanos en relación con lidiar con agendas locales que responden a problemas locales y combinar eso con estar alineados con las agendas internacionales. Yo por eso elegí durante muchos años para trabajar la enfermedad de Chagas, porque es un problema que existía, por lo menos en esa época, solamente en América Latina. Entonces, bueno, un problema de relevancia social, digamos, ¿no? De relevancia social muy importante desde, o sea, la principal endemia latinoamericana, que cubría desde México en el norte hasta Argentina en el sur, bueno, un poquito en Chile en algunas partes, y eso no existía en otras regiones del mundo. Entonces, uno cómo podía lidiar con ocuparse de un problema que era local, pero haciendo un aporte al conocimiento internacional. Bueno, y eso me pareció muy interesante. ¿Tú crees que eso cambió esa lógica de cómo se investiga lo local para aportar una ciencia global de paso, digamos, ¿no? En el sentido de lo que pasa ahora, la relación entre lo local y lo global, lo conversábamos estos días, ¿no? Es decir, esta nueva investigación naturalista en el marco de las grandes prioridades globales, cambio climático, ¿no? Entonces, la gente que estudia extremófilo, la gente que estudia algas, la gente que estudia el océano, el clima, qué sé yo, los químicos atmosféricos, etc., pueden investigar problemas muy micro, pero rápidamente ver el impacto de fenómenos macro globales y a su vez cómo esto va construyendo o va aportando, ¿no?, a estas transformaciones globales. Es un cambio, será un cambio en la lógica de hacer ciencia, que es un tema relevante para los estudios sociales en la ciencia, ¿no? Sí, y además, claro, hubo muchos cambios sociales y tecnológicos que también influyeron en la forma de hacer investigación. Cuando empieza a desarrollarse Internet, los científicos empezaron a conectarse en redes que empezaron a ser mucho más poderosas de lo que eran antes. Claro. Y eso por un lado, ¿no? Yo decía recién la estandarización, cómo la ciencia necesitó hacerse más comparable, medible, con instrumentos comparables. Pero también en este meternos adentro de los laboratorios, empezamos a descubrir todas las heterogeneidades. Esto que yo digo, en uno de mis primeros libros, digo,
por pereza lo seguimos llamando ciencia, por pereza intelectual, pero en realidad son distintas prácticas de producción de conocimiento muy diversas. Bueno, algo que yo creo que fue muy importante en estos últimos años, 30, 40 años, fue descubrir esta heterogeneidad del conocimiento, incluso no científico, es decir, la relación entre el conocimiento científico y otras formas de conocimiento, conocimientos tradicionales, conocimientos prácticos, conocimientos, o sea, que otros actores también son portadores y productores de conocimiento. Y yo creo que ese fue un aporte muy importante, sobre el cual hubo mucha reflexión. Ahora, en esta cuestión de la globalización que mencionabas, yo creo que hay como distintos modos de insertarse en esa ciencia global. Es decir, por un lado, hay investigadores, grupos, que tienen, por ejemplo, en el sur de Chile y en el sur de Argentina, tiene acceso a algunos recursos que solo existen en esa zona. Claro. Y entonces, como diría Michel Calón, se posicionan como un punto de pasaje obligado para la ciencia mundial, ¿no? Y entonces, ellos son los que tienen no solamente el acceso al recurso, sino que también tienen el conocimiento sobre ese recurso. Por ejemplo, yo te daba el otro día el ejemplo de los peces subtropicales, subantárticos, de los peces subantárticos, y que desarrollan una proteína que impide el congelamiento. Bueno, los biólogos marinos que trabajan en Punta Arenas o en Ushuaia tienen el recurso, el acceso al recurso, y también tienen el conocimiento asociado. Entonces están en condiciones de negociar con sus pares internacionales en relación con, bueno, cómo pueden ponerse ellos en el punto de pasaje obligado. En otros casos, digamos, tienen un punto de observación de un fenómeno global. Es una posición diferente y también muestra esta heterogeneidad de la que hablábamos. Sí. Y entonces de pronto el observatorio, ¿no?, de Chile, que fue tan famoso y donde yo me acuerdo entrevistando a alguien y me dijeron, bueno, una vez por semana nos dejan a los astrónomos chilenos meter la cuchara, ¿no? Y meter la cuchara es, bueno, dentro de estos programas internacionales, meter algunos intereses propios. Pero lo que tienen es un punto de observación particular de un fenómeno que es global. Y ahí ya ponerse como punto de pasaje obligado es más complicado. Pero claro, ellos están haciendo como un pequeño aporte a un proyecto que está globalizado. Sin embargo, no están en condiciones de definir la agenda. Ese es un punto, y creo que tiene más que ver con lo que quiero plantear, tiene que ver con el modo como la ciencia empieza a hacer un giro territorial, algo que pareciera que ya está ocurriendo en Chile, y que marca un desafío en el sentido de cómo en los estudios sociales de la ciencia entendemos y vinculamos problemáticas territoriales, problemáticas de política científica, lógica y práctica de la actividad científica misma, que tiene que ver con el mismo ejemplo del pescado, ¿no? Antártico, o de la investigación sobre extremófilo acá, ¿no? En ese giro hacia la investigación micro, ocurre ahora que los lugares donde hay que investigar son lugares protegidos o lugares de comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Lugares ancestrales. Entonces los científicos tienen que empezar a vincularse con nuevos tipos de actores y se generan lo que llamaban, ¿no?, las redes de conocimiento, pero ahora son redes muy territorializadas, ¿no? Sí. Y eso nos obliga a mezclar cosas que no estaban mezcladas. Los estudios territoriales, los estudios de política. Pareciera que, en mi opinión, no sé qué opinas tú, ahí hay un desafío de un tipo de trabajo, un tipo de práctica en los estudios sociales y la ciencia que es relevante, ¿no?, en estos últimos 30 años. Sí, sin duda, porque además el mundo no se nos presenta simplificado. El mundo se nos presenta muy complejo y donde las dimensiones que uno podría llamar cognitivas o epistémicas, que son las que uno en principio querría aislar para ocuparse como objeto de estudio, están mezcladas con representaciones sociales, con organizaciones, por ejemplo, de pueblos originarios, o con cuestiones relativas a dimensiones ambientales que afectan al territorio, pero también lo exceden. Y entonces son al mismo tiempo locales, en el sentido en que tienen manifestaciones locales, y por lo tanto reorganizan a los actores sociales, generan nuevas preguntas en términos de conocimiento, y al mismo tiempo son manifestaciones globales, donde
cuestiones que ocurren en otros lugares inciden también. Sí, también. ¿No? Entonces, bueno, sabemos que la deforestación del Amazonas afectó a todo el resto de América del Sur, ¿no? Aún si se produce a 5.000 kilómetros de distancia, bueno, también tiene efectos. Y esto nos genera, bueno, tenemos que tener nuevas herramientas porque no teníamos, por ejemplo, Robert Koehler habló de las ciencias del campo, ¿no? Las ciencias de campo son distintas de las ciencias de laboratorio, porque uno no puede controlar el campo como controla el laboratorio. Sí. Entonces, eso también nos genera, en términos de sociólogos del conocimiento, preguntas diferentes. Sí. ¿Cómo hace uno para lidiar con un territorio que no es reductible a un laboratorio? Claro. ¿No? Exacto, y eso probablemente un tema que es relevante en la formación de sociólogos, ¿no? Tradicionalmente está la distinción entre métodos cualitativos, que marcan verdaderas tradiciones disciplinarias, pero que hoy día, no, si queremos dar cuenta de esta clase de problemas, si se nos entremezclan discursos, política, producción de artículos, necesitamos saber de todas esas técnicas, de todas esas metodologías. Lo que necesitamos saber es cómo irlas poniendo en práctica y cómo articularlas, digamos, ¿no? Y eso sí, a lo cual podemos agregar un factor más que lo hace complejo, y es lo que uno podría llamar la ruptura de las disciplinas. O sea, las disciplinas hace muchos años están en cuestión. O sea, uno puede recortar un objeto y que ese objeto tenga sentido recortado del resto de las dimensiones que lo afectan. O sea, ¿en qué medida las relaciones sociales, que uno podría decir, bueno, son parte del objeto de la sociología, pueden ser separadas de las dimensiones ambientales, ¿no? O de las dimensiones cognitivas, o de la relación entre el hombre y la naturaleza? Entonces, ahí, por ejemplo, toda la discusión que propusieron algunos de cómo esta noción de actante, que a mí no me gusta mucho, me cuesta. Yo soy un sociólogo más tradicional y entiendo que son los actores sociales los que desarrollan relaciones, pero uno debería pensar, bueno, pero cuando el hombre se relaciona con la naturaleza, no se está relacionando solamente a partir de sus relaciones sociales, también hay otro tipo de vínculos que hay que conceptualizar. Y entonces nos genera nuevos desafíos, pero al mismo tiempo nos genera nuevos desafíos en términos de poder interactuar para producir conocimiento más allá de las fronteras disciplinarias. Porque las fronteras disciplinarias nos limitan, nos están limitando fuertemente. O sea, dentro de las ciencias sociales sin duda, porque al mismo cómo uno puede hacer sociología sin hacer historia, cómo puede uno hacer sociología sin ocuparse de relaciones de poder, es decir, de cuestiones políticas, cómo puede uno hacer sociología sin ocuparse de cuestiones más de orden tradicional de esas sociedades, con lo cual también necesita hacer antropología, o de ocuparse de las cuestiones de comunicación. O sea, ¿puede la sociología desligarse de todas esas otras dimensiones? Parece muy difícil de pensar hoy. Entonces, pero también en relación con otras disciplinas como la ecología, como las neurociencias, como la biología teórica, que construye aproximaciones que son fundamentales para entender exactamente, exactamente. O la teoría de sistemas, que viene de un ámbito que en algún momento se incorporó en las ciencias sociales, pero que viene de otros ámbitos, de la cibernética. Y entonces, ¿cómo podemos lidiar nosotros con objetos que son muy complejos y que por comodidad a lo largo de los años los fuimos reduciendo, simplificando, y esa complejidad nos golpea de nuevo todo el tiempo, ¿no? Eso probablemente diría yo, para terminar, diría yo quizás es lo que más caracterizaría este giro, este desplazamiento en los últimos 30 años, ¿no? El reconocimiento de que tenemos frente a nuestros ojos un problema de complejidad que obliga a transformar las formas de análisis tradicional, ¿no? Y eso son nuevas competencias, nuevos estilos de trabajo, etc. Exactamente. Yo creo que las ciencias sociales están un poco limitadas, que todavía no lograron terminar de capturar los cambios que se produjeron en el mundo, ¿no? Yo creo que la primera sorpresa fue la globalización, y que ahí, bueno, hubo algunos aportes muy interesantes, tal vez coinciden en la época, aunque no hablen directamente, muchos sí hablan de globalización. Yo creo que, por ejemplo, los trabajos de Renato Ortizo de la globalización, que es un colega sociólogo brasilero,
son aportes muy interesantes. Y Después después León Olivet, ¿no? Sobre la globalización y la cultura también, por ejemplo. Exactamente, sí, lo de León Olivet también. Y también yo creo que muchos que empezaron a trabajar sobre la noción de riesgo. Yo creo que de riesgo y de cómo afecta a la sociedad esa noción de vivir en riesgo. Sobre todo nuevos tipos de riesgos. La conciencia de que el planeta puede tener un riesgo irreversible, yo creo que ahí las ciencias sociales en algún momento hicieron un aporte y después se quedaron perplejas. Y me parece que una parte de las ciencias sociales sigue pensando con modelos más propios del siglo XX que del siglo XXI. Por ejemplo, representaciones sociales o los imaginarios, digo, solo la representación o solo el imaginario asociado a esos cambios técnicos, ¿no? Es una dimensión efectivamente muy relevante, ¿no? La gente vivimos en una dimensión simbólica, pero hay también una dimensión material, ¿no? Cognitiva, técnica. Bueno, por ejemplo, preguntas que yo creo que no se están formulando las ciencias sociales de América Latina, aunque sí se lo formulan un poco más en Estados Unidos y en Europa, es la cuestión del cambio en la filosofía del trabajo, en el rol del trabajo. El hecho de que, profesiones que nosotros conocimos hace 40 o 50 años ya no existen más, ¿no? Desaparecieron. Y posiblemente hay muchas hipótesis que muestran que buena parte de las profesiones, las prácticas laborales que existen hoy no van a existir más en 20 años. Y que eso, bueno, la robotización, por ejemplo, está haciendo que podamos imaginar un mundo sin obreros, ¿sí? Entonces no podemos seguir pensando en las categorías del siglo XIX, del siglo XX, de los obreros como actor fundamental. Tenemos que repensar esas categorías. Por supuesto que hay algunos que dicen, bueno, eso está llevando a la marginalidad a una parte de las sociedades. Eso es cierto, pero no es solo lo único que ocurre. También ocurren otras cosas. O sea, las sociedades se están transformando. Es cierto que todavía se puede resistir durante un tiempo ese cambio tecnológico, ¿no? Por ejemplo, que en las estaciones de servicio los que cargan gasolina sigan siendo personas en vez de máquinas. Como existe en los países de Europa o de Estados Unidos, ya no hay personas que te sigan sirviendo gasolina, como muchísimas otras, como vendiendo golosinas. Ahora, hay mucha literatura que muestra que ese cambio técnico es irreversible, ¿no? Que una vez que eso se desarrolla, se puede reprimir durante un tiempo, se puede resistir durante un tiempo, pero que en algún momento se va a imponer, sobre todo en la medida en que ahorra recursos. Es justamente un buen ejemplo la idea de lo irreversible, de la irreversibilidad, porque una ciencia social que se funda solo en la representación o se funda solo en una lógica normativa para entender la sociedad, supone que es reversible el cambio, ¿no? Claro, es decir, que podríamos entonces ir en una dirección deseada. Sí. Pero cuando empezamos a entender que los cambios técnicos, tal como lo relata, son irreversibles, hay que tener otra lógica de la irreversibilidad, que por ejemplo viene, mucho mejor lo han entendido la gente de la cibernética, los biólogos, ¿no? Han entendido esa clase de problemas, de transformaciones que no tienen un sentido final, digamos, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo nos muestra que hay cambios que tenemos que anticipar, ¿no? Un poco en el sentido de la pregunta de, bueno, ¿pero qué pueden ofrecerle las ciencias sociales a la sociedad? Bueno, para empezar a intentar comprender esos cambios y también intentar anticipar para dónde pueden ir. Y si cierto tipo de trabajo está destinado a desaparecer, bueno, ¿qué alternativas se ofrecen? ¿No? ¿Qué alternativas se ofrecen por un lado, para generar riqueza y por otro lado, para generar actividades humanas? Porque estábamos pensando, la noción de trabajo de Marx, que tenía que ver con la transformación de la naturaleza para la satisfacción de necesidades primarias, en un primer momento, después de otro tipo de necesidades luego, si eso lo van a hacer máquinas. Bueno, creo que tenemos que repensar el papel del hombre en la sociedad y la noción misma de sociedad. Y eso es lo que está de alguna manera en cuestión. Yo creo que ahí las ciencias sociales latinoamericanas, no todas, pero una parte muy importante, sigue pensando con categorías, con paradigmas del siglo XX. Con categorías analíticas del siglo XX. Sí. Y ahí, bueno,
Yo, por supuesto, no sé cuáles son las nuevas categorías, pero ahí tenemos un conjunto de preguntas que hay que formular, ¿no? Y que decir, bueno, ¿cómo respondemos? Sí. Yo creo que justamente por ahí va el valor y el aporte que pueden hacer los estudios sociales y la ciencia a la ciencia social en América Latina, ¿no? Porque es un tipo de investigación que no tiene otra forma de trabajar, sino es vinculando cosas que no estaban vinculadas, digamos, ¿no? Lo ambiental, lo cultural, lo político, lo técnico, lo científico, ¿no? En la medida en que se ocupan del conocimiento. Exacto. Y que lo que articula todo esto como hilo conductor son distintos tipos de conocimiento. Pero tú sabes que yo escribí un artículo que se llama Un amor no correspondido, que es justamente sobre estudios sociales de la ciencia y las ciencias sociales, donde de alguna forma nosotros desde los estudios sociales de la ciencia intentamos seducir, volvernos sexy a las ciencias sociales que persisten en ignorarnos. Y entonces la verdad es que no tengo la clave cuál es la clave para seducir y que las ciencias sociales nos presten al resto de las ciencias sociales nos presten atención a este tipo de preguntas. Sí, bueno, esos son los desafíos presente y futuro, ¿no? Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias.